¿Qué pasaría si descubrieras que la persona que más amas lleva una doble vida? Los investigadores dicen que eso es exactamente lo que le sucedió a Morgan McCaffery cuando los detectives llegaron a la escena del crimen. Se encontraron con una vista increíblemente sombría. Morgan había perdido su vida de una manera increíblemente violenta y trágica, y estaba claro que este era un crimen de pasión. La policía concluyó que Morgan perdió la vida a manos de la persona en quien más confiaba, una persona de la que sus amigos y madre la habían advertido una y otra vez, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Las pistas y evidencias recogidas en la escena pintaban una imagen clara de un individuo perturbado que no quería más que hacer daño a la persona que le había herido. Pero, ¿qué podría haber hecho Morgan para merecer algo así? Morgan McCaffery tenía solo 18 años cuando ocurrió este crimen. Antes de esto, Morgan había vivido una vida normal en Filadelfia con su madre. Desafortunadamente, no encontré ninguna mención del padre de Morgan en los informes sobre su caso, lo que me lleva a creer que probablemente no estaba presente. No obstante, el amor de la madre de Morgan era más que suficiente, y la ausencia de su padre no pareció afectarla demasiado. Morgan siempre se desempeñó bien en la escuela, tenía muchos amigos que la apoyaban y en general lo estaba haciendo muy bien. Ella creció en la cuadra 3500 de la calle Oakmont en Mayfair, Pensilvania. Mayfair, aunque no muy conocida, se encuentra a solo 10 millas de Filadelfia, brindando acceso a todas las comodidades modernas que ofrece una gran ciudad. En resumen, Mayfair aparenta ser una excelente ciudad. La ciudad es segura y conocida por ser de clase trabajadora y un excelente lugar para criar una familia. Y eso es exactamente lo que hizo la señora McCaffery. El verano antes de que se desarrollara el crimen, Morgan y su madre decidieron mudarse de Mayfair y en su lugar compraron una casa en Abington, una ciudad que aún está bien, pero ciertamente no tan pulcra como Mayfair. Por esa época, Morgan recién se había graduado de la escuela secundaria Nazareth Academy. La Academia Nazareth es una escuela exclusiva para chicas con una firme base en la fe católica. Atraen a estudiantes de todo Pensilvania y tienen una tasa de aceptación universitaria del 100%. Morgan fue una de esas estudiantes aceptadas. Tras graduarse de la Academia Nazareth, solicitó admisión en universidades con programas de odontología, siendo aceptada rápidamente en Manor College, ubicada en Jenkintown, Pensilvania, a solo 7 minutos de su nueva casa. En Abington, para decir que las cosas iban bien para Morgan, bien. Eso ni siquiera comienza a describirlo. Morgan estaba increíblemente emocionada por su futuro, pero más que nada, estaba emocionada por compartir ese futuro con su novio Gilbert en el tercero. No se sabe cuándo o cómo se conocieron Morgan y Gilbert, especialmente porque Morgan había asistido a una escuela solo para chicas hasta ese momento. Pero sabemos que Morgan y su pareja salían desde hacía un año, cuando ella fue aceptada en la universidad. Pero desafortunadamente, Morgan nunca tendría la oportunidad de compartir esos recuerdos universitarios con Gilbert, porque muy pronto ocurrió lo impensable. Cuando aparecieron las señales de alarma, Morgan ya estaba ciegamente enamorada de su novio, Gilbert. Cada mañana despertaba con mensajes de buenos días y cumplidos sobre su belleza, todo lo típico de la fase de luna de miel. Cuando Gilbert y Morgan pasaban tiempo juntos, él siempre se esforzaba por tratarla con las mejores comidas que podía pagar y noches fuera que ella recordaría por siempre, todas esas cosas que la mayoría recuerda de su adolescencia. Cada vez que Gilbert participaba en un evento deportivo, Morgan estaba en primera fila apoyándolo. Morgan estaba fervientemente dedicada a Gilbert y haría lo que fuera para que él fuera feliz. Pero lamentablemente no se puede decir lo mismo de Gilbert. Ahora, no sabemos mucho sobre el pasado de Gilbert. Realmente no sabemos nada sobre él en absoluto. La cobertura mediática de este caso se ha centrado principalmente en Morgan, dejando la historia de Gilbert en segundo plano. Gilbert estaba luchando contra demonios internos muy serios. Tras los primeros meses de noviazgo, la verdadera personalidad de Gilbert empezó a revelarse. Lo que comenzó como el típico asunto amoroso, buenos días, hermosa, rápidamente se convirtió en algo mucho más oscuro. Ahora, Gilbert aún se esforzaba al máximo cuando se trataba de agasajar a Morgan con una gran noche, pero cada uno de estos cumplidos y grandes gestos ahora se complementaban con comentarios odiosos, crueles e incluso abusivos. Todo comenzó con Gilbert enfadándose cuando Morgan no le respondía a los mensajes de texto de inmediato. Estaba muy claro que él era inseguro, pero ¿acerca de qué? Bueno, nadie lo sabe.
Morgan se decía a sí misma que él solo atravesaba una mala racha o quizás solo tenía un mal día. Pero después, el bullying empeoró, incluyendo insultos. A pesar de ello, Morgan se convenció de que Gilbert solo estaba malhumorado. Cuando nos enojamos podemos decir cosas que realmente no queremos. Pero las cosas solo empeoraron, y finalmente, las señales de alerta fueron demasiado evidentes para ignorarlas. La familia de Morgan rápidamente comenzó a notar que a Gilbert no le interesaban en absoluto. Siempre que se presentaba para una cena familiar o simplemente pasaba el rato en la casa de Morgan y su madre, se encerraba en sí mismo y simplemente se sentaba allí en su teléfono, ignorando completamente a los que estaban a su alrededor. Era evidente que no deseaba estar allí y quería que los demás lo notaran. Lo mismo ocurría cuando ambos salían con amigos. Gilbert hizo todo lo posible para demostrar que no quería jugar ningún papel en la vida de Morgan. Él simplemente quería que ella fuera parte de su vida. Morgan repetidamente ignoraba este comportamiento, poniéndole un giro positivo, convenciéndose a sí misma de que él solo quería más tiempo a solas con ella. De vez en cuando, ella le preguntaba por qué se negaba a mostrar algún interés en sus amigos o familia, pero Gilbert siempre encontraba una manera de cambiar las cosas y echarle la culpa a ella, diciéndole que estaba siendo demasiado dramática o que necesitaba superarlo y que no era nada. Este comportamiento errático y abusivo continuó durante meses. Pero luego, las cosas empeoraron. Hubo una discusión en particular que se intensificó tanto que Gilbert amenazó con golpear a Morgan. Morgan no creyó que él hablaba en serio. Nunca atacas físicamente a alguien que amas, ¿cierto? Eso es incorrecto. Hay una delgada línea entre la traición y tus amigos. Morgan aprendió esto de la manera difícil. Morgan estaba tan enamorada de Gilbert que no podía ver con claridad. Sus amigos la rodearon e intentaron hacerle ver el comportamiento cada vez más violento de Gilbert, pero ella no podía verlo. No sabía cuán mal estaban las cosas. El problema era que Gilbert no siempre actuaba así. A veces, durante semanas o meses, las cosas iban muy bien. Parecía el chico perfecto, diciendo y haciendo todo correctamente, pero de repente, estos demonios surgían como de la nada. Ambos estarían fuera riendo y disfrutando. Luego, repentinamente, algo lo enfadaría, y las amenazas y el odio comenzarían a volar como si estuvieran en una zona de guerra. Las amenazas de Gilberto, inicialmente vacías, pronto se convirtieron en promesas. Cuando Morgan se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas, ya había sido empujada, golpeada, abusada verbalmente de formas inimaginables e incluso mordida. Morgan simplemente no podía entender cómo Gilberto era capaz de hacerle esto a alguien a quien decía amar, alguien que no hizo más que apoyarlo y ayudarlo de todas las formas posibles. Morgan había sido herida gravemente en el pasado por una ruptura inesperada, y ella no deseaba causar tanto sufrimiento a otros, aun cuando lo merecieran. No era su tipo de persona. Lamentablemente, a estas alturas, no tenía más opción que terminar con Gilberto. El problema era que después de terminar, las amenazas, el abuso y la violencia continuaron. De hecho, empeoró muchísimo más. Gilbert envió un mensaje a Morgan afirmando que iba a suicidarse y poner su cabeza en un pivote. Morgan estaba desesperada por terminar con todo. Ella intentó ser civilizada y terminar las cosas en paz, pero Gilbert no se lo permitiría. Después de varias semanas, estaba claro que Gilbert necesitaba una cosa: cierre. No había aceptado el hecho de que el amor de su vida, ya no era el amor de su vida. Le suplicó a Morgan algo, cualquier cosa, algún nivel de cierre para que los dos pudieran seguir adelante. Le preguntó a Morgan si estaría dispuesta a reunirse con él en un lugar público para conversar, limar asperezas y cerrar este capítulo. Morgan accedió con duda y acordaron reunirse en una estación de tren cercana para conversar. Pero poco sabía Morgan, esta conversación sería la última. El 27 de julio de 2020, Morgan y Gilbert se encontraron en la estación de tren de Meadowbrook para poner las cosas en reposo. Este encuentro ocurrió aproximadamente un mes después de que Morgan terminó oficialmente con Gilbert, aunque algunas fuentes sugieren que podría haber sido 2 meses después de su ruptura. Los dos aparecieron en la estación a las 7:30 am, pero Gilbert tenía algo: planes de convencer a Morgan de aceptarlo nuevamente. Los eventos en la estación de tren han sido objeto de intensos debates y nadie sabe con certeza qué sucedió realmente allí.
Gilbert había demostrado ser poco confiable en términos de su versión de los eventos, pero según su lado de la historia, antes de dirigirse a la estación de tren ese día, tomó 2 cuchillos de cocina del bloque de cuchillos de su madre, los escondió y luego se dirigió a la estación de tren. Podrías pensar que esto prueba que él tenía planes de dañar a Morgan y que todo fue premeditado, pero eso no es lo que estaba a punto de suceder. Según Gilbert, él planeó atraer a Morgan a la estación de tren y amenazar con suicidarse usando los cuchillos. Si Morgan intentaba detenerlo, significaba que aún le importaba. De lo contrario, tendría su respuesta. Pero esto no es en absoluto lo que ocurrió. De acuerdo con los investigadores, ambos habían conversado en la estación de tren por unos 45 minutos. Morgan buscaba constantemente una oportunidad para marcharse. Esto se evidencia por el hecho de que su coche permaneció encendido en el estacionamiento durante toda la conversación. Probablemente pensó que sería una breve despedida de 5 o 10 minutos y luego ambos seguirían caminos separados. Pero Gilbert simplemente no cedía. Morgan nunca tuvo la intención de lastimar a Gilbert, ni emocional ni físicamente, pero finalmente admitió que nunca iba a volver con él porque ya había comenzado a ver a otra persona. A estas alturas, Gilbert estaba furioso. Comenzó a insultar a Morgan, pero esta vez ella había tenido suficiente. Se acercó a él y le dio una bofetada, luego le escupió. Entonces aparecieron los cuchillos, pero Gilbert no los usó en sí mismo. En cambio, en un arranque de ira, los dirigió hacia Morgan. Un transeúnte realmente presenció este ataque y llamó inmediatamente a la policía, que llegó a las 8:15 de la mañana. Lamentablemente, cuando llegaron ya no pudieron hacer nada. Morgan había sido apuñalada al menos 30 veces y fue dejada tirada en el concreto junto a su coche, que aún estaba en marcha, con la esperanza de una rápida huida. Pero Morgan nunca saldría de la estación ese día. Según el testigo, tras que Gilbert mató a Morgan, saltó a su jeep y huyó del lugar. En la mayoría de estos casos, a la policía le toma semanas o incluso meses resolver el crimen. Al final, el testigo de ese día no pudo ver bien a Gilbert. Solo notó el coche alejándose a gran velocidad del lote. Pero menos de 2 horas después, la policía obtendría el avance que esperaban. Y vino de uno de los lugares más insospechados, la propia madre de Gilbert. Verás, cuando Gilbert huyó de la escena ese día, parece que no tenía planes de a dónde iba a ir o qué iba a hacer. Así que hizo lo único que sabía, corrió de vuelta a casa con su madre para pedir ayuda. Cuando llegó a casa, su ropa estaba completamente manchada de rojo. Naturalmente, su madre estaba impactada, ella tampoco sabía realmente qué hacer. Los dos charlaron un rato, y Gilbert se abrió sobre lo que había hecho, aunque insistió en que nunca fue su intención. Simplemente estaba cegado por la ira que simplemente no podía controlar. Gilbert y su madre conversaron, pero ella sabía qué hacer. Cerca de las 10 a.m. de ese día, llamó a la policía e informó del delito de su hijo. Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Gilbert sentado tranquilamente en el sofá esperándolos. Cuando le preguntaron sobre lo que había sucedido ese día, confesó todo. En el juicio, las cosas se tornaron absurdas. Ahora, intento abstenerme de decir cosas como esta cuando se trata de casos de esta naturaleza, pero tengo que ser honesto contigo. Tanto Gilbert como su abogado no sé a quién creían que estaban engañando. Después de que Gilbert confesó, fue a juicio para recibir su sentencia. Nunca afirmó que no cometió el delito. Solo insistió siempre en que no fue premeditado. Por lo que entiendo, si el delito no fue premeditado, solo sería enviado a prisión por un cierto número de años. Si el delito fue premeditado, probablemente recibiría cadena perpetua. En el juicio, su abogado intentó convencer al jurado de que fue un crimen de pasión e ira, no uno cuidadosamente calculado durante los 2 meses que Gilbert y Morgan estuvieron separados. Su abogado habló con el jurado y admitió abiertamente que Gilbert era, citando, un idiota, un niño inmaduro, pero no alguien que planificaría cuidadosamente un delito así. Insistió en que el jurado Gilbert había reaccionado con ira ese día y que los 2 cuchillos estaban destinados a ser utilizados en él mismo. Pero no compró esto ni por un segundo. Solicitó al jurado considerar, cito, la carga mental bajo la cual operaba el acusado. Pero eso es cuando los mensajes de texto fueron presentados al tribunal. Anteriormente, mencioné un mensaje de texto que Gilbert envió a Morgan, en el que le decía que quería exhibir su cabeza en un pivote. Este no fue el único mensaje similar que envió.
De hecho, envió otro mensaje diciendo específicamente que te apuñalará en el cuello 57 veces. Cuando se le confrontó sobre esto, su abogado simplemente dijo, «Es un niño, dice muchas cosas». Siguió esto afirmando que Gilbert era un buen chico con buen carácter. Ahora, en casos como este, no es raro que un jurado delibere durante horas y horas, a veces días. Pero en este caso, el jurado habló durante solo 2 horas antes de llegar a un veredicto. Culpable en primer grado. Gilbert mantuvo la mirada en el suelo, en silencio, durante la lectura de su sentencia. Iba a ser encerrado por el resto de su vida, una sentencia obligatoria para delitos de primer grado en Pensilvania. Después, la madre de Morgan pudo dar una declaración dirigida a Gilbert. Según ella, esto no es solo una condena de por vida para ti. Esta es una condena de por vida que nos impusiste a todos nosotros. Te odio, siempre te odiaré, y nunca volveré a pronunciar tu nombre. Por mi parte, espero que ella cumpla con su declaración y nunca más hable de este monstruo. A pesar de las secuelas de esta trágica y espeluznante tragedia, Kathleen, la madre de Morgan, ha hecho todo lo posible para usar los recuerdos de su hija de manera positiva. Kathleen fundó el programa Luz de Morgan, con el que pretende concienciar sobre las relaciones tóxicas y la violencia doméstica. Kathleen viaja por todo el estado hablando a las generaciones más jóvenes sobre los peligros de las malas relaciones y lo rápido que pueden salirse de control. Ella cuenta la historia de Morgan, cómo su pérdida la afectó y cómo pudo haberse evitado fácilmente. Si Morgan hubiera tenido el conocimiento y las herramientas, habría terminado la relación antes. Lo cierto es que la historia de Morgan puede haber terminado, pero si eres víctima de una situación como esta, tu historia no tiene por qué serlo. No apoyo la idea de romper, seguir adelante, renunciar y asumir las pérdidas. Creo que todos pueden cambiar si se les da el espacio, tiempo y quizás hasta un ultimátum adecuados. Si alguien quiere cambiar, si está dispuesto a cambiar, cambiará. Pero no te dejes terminar en una situación como Morgan, donde sigues aferrándote a la esperanza de que las cosas mejorarán cuando es obvio que no lo harán. Busca ayuda para ti o tu pareja antes de que la situación empeore. Si eres víctima de violencia doméstica, hay ayuda disponible. Gracias por ver otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Si te gustó, revisa este otro caso interesante que cubrí. No olvides suscribirte. Es gratis y te mantendrá al día con mis próximos videos. También puedes hacer clic en el botón de unirse abajo para mostrar tu apoyo al canal y también ver nuevos videos mucho antes que todos los demás. Pero mi nombre es Ty Knots y nos vemos en el próximo video.